En el año 318, un grupo de hombres judíos entró en Roma y exigió una reunión con el líder religioso más poderoso del mundo occidental. No eran diplomáticos, no eran senadores, eran agricultores, artesanos, gente común de pequeños pueblos de Judea, pero llevaban consigo algo que nadie más en la tierra podía reclamar. Llevaban la sangre de la propia familia de Jesucristo corriendo por sus venas. Se llamaban a sí mismos los desposini, una palabra griega que significa los que pertenecen al Maestro, y habían llegado a Roma con una petición sencilla: devuélvanos nuestras iglesias, reconozcan a nuestros obispos, restauren la autoridad que nos fue arrebatada. El Papa Silvestre escuchó su caso y luego los rechazó. Les dijo que la iglesia madre ya no estaba en Jerusalén, ahora estaba en Roma. Su linaje, su herencia, su conexión familiar directa con el propio Jesús, nada de eso importaba ya. Después de aquella reunión, los desposini desaparecieron de la historia registrada. No más peticiones, no más exigencias, solo silencio. Entonces, ¿qué pasó con los descendientes físicos de la familia de Jesús? ¿De dónde venían? ¿Qué soportaron? ¿Y por qué casi nadie habla de ellos hoy? Para responder a eso, necesitamos retroceder hasta un pequeño pueblo en Galilea, hace unos 2000 años. Y lo que encontraremos allí va a desafiar casi todo lo que crees saber sobre la iglesia primitiva. Todo el mundo sabe que Jesús creció en Nazaret. Lo que la mayoría no considera es que creció en una familia real, de carne y hueso, en una casa llena de gente, en un pueblo polvoriento donde todos conocían los asuntos de los demás. Nazaret en el siglo I no era una ciudad, ni siquiera era un pueblo propiamente dicho según la mayoría de los estándares. Los arqueólogos estiman que tenía entre 200 y 400 habitantes. Todos se conocían, las familias eran grandes, las casas eran pequeñas y la privacidad prácticamente no existía. Los evangelios de Mateo y Marcos mencionan a sus hermanos por nombre: Santiago, José, Simón y Judas. También mencionan hermanas, aunque no se molestan en nombrarlas, lo cual dice mucho sobre cómo se consideraba a las mujeres en la Palestina del siglo I. La mayoría de los estudiosos creen que había al menos 2 hermanas, posiblemente más. Ahora bien, las distintas tradiciones cristianas no se ponen de acuerdo sobre qué significa aquí hermanos. Los católicos y los cristianos ortodoxos han enseñado tradicionalmente que María permaneció virgen toda su vida, lo que significa que estos hermanos y hermanas eran primos o hijos de un matrimonio anterior de José. Los protestantes generalmente aceptan la lectura más directa y dicen que eran hijos biológicos de María y José, nacidos después de Jesús. Para los fines de esta historia, la distinción no cambia el punto fundamental. Ya fueran medio hermanos, hermanastros o primos, eran familia, compartían un hogar, compartían las comidas, compartían un apellido en una cultura donde la familia lo era todo. En el judaísmo del siglo I, tu familia te definía. Tu linaje determinaba tu posición social, tus posibilidades de matrimonio, tu papel en la vida religiosa. Y esta familia en particular trazaba su linaje hasta el mismísimo rey David. Y aquí viene lo fascinante. Durante el ministerio de Jesús, su familia no creía en él. El Evangelio de Juan lo dice claramente, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Eso es Juan, capítulo 7, versículo 5. Cuando Jesús estaba realizando milagros y atrayendo multitudes enormes, sus propios hermanos eran escépticos. El Evangelio de Marcos incluso registra un momento en el que la familia de Jesús fue a llevárselo a casa porque pensaban que había perdido la razón. Marcos, capítulo 3, versículo 21. Sus propios parientes decían que estaba fuera de sí. Piensa en eso un momento. Imagina que tu hermano mayor empieza a decir que es el Mesías.
creciste con él, lo viste tropezarse, lo escuchaste roncar, lo viste aprender carpintería con tu padre, discutiste con él por las tareas del hogar. ¿Cómo se supone que proceses la idea de que esa persona es el Hijo de Dios? Así que durante los años del ministerio público de Jesús, sus hermanos mantuvieron la distancia. No estaban entre los 12 apóstoles. No formaban parte del círculo íntimo. Observaban desde lejos, probablemente preocupados, probablemente avergonzados, probablemente confundidos. Y sabemos que no estuvieron en la crucifixión. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, miró hacia abajo y vio a su madre María y al apóstol Juan de pie allí. Le dijo a Juan que cuidara de María como si fuera su propia madre. Si Santiago y los otros hermanos hubieran estado presentes, Jesús no habría necesitado hacer ese arreglo. Su ausencia en el momento más importante de la vida de su hermano lo dice todo sobre cómo estaban las cosas. Pero entonces algo cambió, y lo cambió todo. Después de la crucifixión, algo le sucedió a Santiago, el mayor de los hermanos de Jesús, que lo transformó por completo. Es uno de los cambios personales más drásticos de toda la Biblia, y la mayoría de la gente apenas lo nota. La primera carta de Pablo a los Corintios contiene uno de los documentos cristianos más antiguos que tenemos, un credo que los estudiosos creen que data de apenas unos pocos años después de la crucifixión. Este credo ya estaba siendo recitado por los cristianos antes de que Pablo lo pusiera por escrito, y en ese credo, Pablo enumera a las personas que vieron a Jesús resucitado. Pedro, los 12, 500 personas a la vez, y luego, por separado, de manera específica, Santiago. Jesús se le apareció a su propio hermano. No conocemos los detalles de ese encuentro. La Biblia no lo describe. No sabemos si Santiago estaba solo, dónde ocurrió ni qué se dijo. Solo sabemos que Jesús, después de su resurrección, se aseguró de aparecerse al hermano que no había creído en él. Lo que sea que Santiago vio, lo que sea que ocurrió en ese momento, convirtió a un escéptico en el creyente más devoto que puedas imaginar. En solo unos pocos años, Santiago no era simplemente un seguidor. Era el líder de toda la iglesia en Jerusalén. No Pedro, no Pablo, Santiago. El hermano que ni siquiera se había presentado en la crucifixión, ahora dirigía toda la operación. Este es uno de los hechos menos valorados de la historia cristiana. El hermano de Jesús se convirtió en la figura más importante de la iglesia original de Jerusalén. Pablo lo llama un pilar de la iglesia en Gálatas capítulo 2. Cuando Pedro escapó de la prisión, en Hechos capítulo 12, lo primero que dijo fue: «Id a decírselo a Santiago», no a los otros apóstoles, a Santiago. En el Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos capítulo 15, la primera gran reunión para decidir la política de la iglesia, fue Santiago quien pronunció el veredicto final sobre si los conversos gentiles debían seguir la ley judía. Pedro habló, Pablo y Bernabé hablaron, pero Santiago tuvo la última palabra. Santiago se ganó el apodo de El Justo por su extraordinaria devoción a la oración y la rectitud. El historiador antiguo Hegesipo, que escribió en el siglo II, describió a Santiago como un hombre que nunca bebió vino, nunca comió carne ni se cortó el cabello. Se le permitía entrar solo al templo, un privilegio que no se concedía a ningún otro líder cristiano. Pasaba tanto tiempo arrodillado orando en el templo que sus rodillas supuestamente se volvieron callosas y duras como las de un camello. La gente de Jerusalén lo llamaba el baluarte del pueblo, porque creían que sus oraciones constantes protegían la ciudad. Era respetado no solo por los cristianos, sino también por muchos judíos, porque seguía observando fielmente la ley judía mientras creía que su hermano era el Mesías.
caminaba en la cuerda floja entre dos mundos, intentando mantener unido un movimiento que incluía tanto a judíos devotos que cumplían cada mandamiento como a conversos gentiles que nunca habían pisado una sinagoga. Santiago escribió la epístola que lleva su nombre, una carta del Nuevo Testamento que no se centra en la teología, sino en la vida práctica. La fe sin obras está muerta, escribió. Es el libro con más resonancia judía de todo el Nuevo Testamento, y tiene sentido. Santiago era un judío que creía que su hermano era el Cristo. No dejó de ser judío. Trajo toda su herencia consigo a la nueva fe. Pero caminar en esa cuerda floja entre dos mundos lo convirtió en un blanco. Y la forma en que murió es una de las historias más estremecedoras de la historia cristiana primitiva. En el año 62 ocurrió algo que sacudiría a Jerusalén hasta sus cimientos. El gobernador romano Festo murió, y hubo un vacío antes de que su reemplazo, un hombre llamado Albino, pudiera llegar desde Roma. Durante ese vacío, no había autoridad romana en Jerusalén para mantener el orden. El sumo sacerdote en aquel momento era un hombre llamado Anano, hijo de Anano. Era agresivo, políticamente ambicioso y pertenecía a la facción saducea, que era hostil al creciente movimiento cristiano. Anano vio una oportunidad. Sin ningún gobernador romano vigilando, convocó una sesión de emergencia del Sanedrín y acusó a Santiago de violar la ley. Lo que sucedió después fue registrado por dos fuentes antiguas independientes, lo cual es notable porque significa que tanto historiadores judíos como cristianos coincidieron en los hechos básicos. El historiador judío Josefo, que no era cristiano y no tenía motivos para adornar la historia a favor de Santiago, escribió en sus Antigüedades de los Judíos que Santiago fue condenado por el Sanedrín y ejecutado por lapidación. Josefo incluso señaló que muchos judíos de Jerusalén se indignaron por el proceso ilegal. El Sanedrín no tenía autoridad para convocar un juicio capital sin la aprobación del gobernador romano, y Anano se había extralimitado. La reacción fue tan severa que cuando Albino finalmente llegó, hizo destituir a Anano del sumo sacerdocio. El historiador cristiano Hegesipo da un relato más dramático y detallado. Según él, los escribas y fariseos llevaron a Santiago al pináculo del templo durante la Pascua, cuando la ciudad estaba llena de peregrinos. Lo pusieron de pie donde todos podían verlo y le exigieron que renunciara a Jesús ante la multitud reunida. Esperaban que obedeciera. Al fin y al cabo, Santiago era ya un hombre anciano, y la amenaza de muerte suele aclarar las ideas. En cambio, Santiago proclamó que Jesús era el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, y que regresaría sobre las nubes del cielo. La multitud abajo estalló. Algunos empezaron a cantar hosanas. Los fariseos en lo alto del templo entraron en pánico. Empujaron a Santiago desde el pináculo. La caída no lo mató. Aterrizó, malherido pero vivo, y logró ponerse de rodillas. Comenzó a orar. Señor Dios, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Las mismas palabras, casi exactamente, que su hermano había pronunciado desde la cruz décadas antes. La multitud abajo comenzó a apedrearlo mientras oraba. Uno de los sacerdotes, descendiente de los recabitas mencionados en el libro de Jeremías, intentó detenerlos. «¡Deténganse!», gritó. «El hombre justo está orando por nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Un lavandero que estaba cerca, un batanero de oficio, tomó uno de sus pesados mazos de madera, de los que se usan para golpear la ropa mojada, y le asestó a Santiago un golpe en la cabeza. Santiago el Justo, hermano de Jesucristo, primer obispo de Jerusalén, había muerto. La muerte de Santiago conmocionó a toda la ciudad. Incluso los judíos que no eran cristianos quedaron horrorizados de que el hombre más justo de Jerusalén hubiera sido asesinado mediante un juicio ilegal y amañado.
Josefo llegó a sugerir que la destrucción de Jerusalén por los romanos 8 años después fue un castigo divino por lo que le hicieron a Santiago. Creas o no en eso, la coincidencia temporal es difícil de ignorar. El hombre más justo de Jerusalén fue asesinado en el 62 y la ciudad fue arrasada en el 70. Pero para la familia de Jesús, el asesinato de Santiago fue solo el comienzo de sus problemas. Después de que Santiago fue asesinado, la iglesia de Jerusalén necesitaba un nuevo líder, y una vez más eligieron a un miembro de la familia. Su nombre era Simeón, a veces escrito como Simón, y era hijo de Clopas. Ahora bien, Clopas era hermano de José, lo que hacía de Simeón un primo hermano de Jesús. Algunas tradiciones dicen que Clopas era en realidad la misma persona que Cleofás, uno de los 2 discípulos que se encontraron con Jesús resucitado en el camino a Emaús, en Lucas, capítulo 24. Si eso es cierto, entonces el propio padre de Simeón había caminado con Cristo resucitado sin reconocerlo hasta el momento de la fracción del pan. Simeón asumió el liderazgo de la iglesia de Jerusalén en un momento tremendamente peligroso. Apenas 4 años después de su nombramiento, la revuelta judía contra Roma estalló en el año 66. Los nacionalistas judíos radicales, conocidos como los celotes, habían tomado el control de Jerusalén. Los romanos estaban reuniendo sus legiones. Todos sabían que se acercaba una catástrofe. Según la tradición cristiana primitiva preservada por Eusebio, Simeón recibió una advertencia divina de que la comunidad cristiana debía huir de Jerusalén antes de que comenzara el asedio. Algunos relatos dicen que fue una revelación profética. Otros dicen que fue simplemente buen juicio basado en las propias advertencias de Jesús sobre la destrucción del templo, registradas en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Jesús les había dicho a sus seguidores que cuando vieran ejércitos rodeando Jerusalén, debían huir a las montañas sin mirar atrás. Cualquiera que fuera el origen de la advertencia, Simeón actuó con decisión. Condujo a toda la congregación, cada hombre, mujer y niño, al otro lado del río Jordán, hasta un pequeño pueblo gentil llamado Pela, en la región de la Decápolis. Fue una decisión calculada. Pela estaba lo suficientemente lejos de los combates como para ser segura, y era un pueblo gentil que los romanos no tenían motivos para atacar. En el año 70, los romanos bajo el mando del general Tito atravesaron las murallas de Jerusalén tras un asedio horrible que había durado meses. La hambruna dentro de la ciudad se había vuelto tan severa que Josefo relata que la gente comía cuero, comía paja y en los casos más extremos hacía cosas demasiado horribles para describir. Cuando los soldados finalmente entraron, masacraron a la población e incendiaron el templo. Según los relatos, Tito intentó salvar el templo, pero sus soldados estaban fuera de control y las llamas se propagaron sin remedio. El templo, el centro de la vida religiosa judía durante 1000 años, el lugar donde Santiago había orado hasta que sus rodillas se volvieron duras como piedra, quedó reducido a escombros. Solo sobrevivió el muro de contención occidental, el muro que sigue en pie hoy como el lugar más sagrado del judaísmo. Cientos de miles de personas perecieron. El mundo judío, tal como había existido durante siglos, se desmoronó. El sacerdocio desapareció. El sistema de sacrificios terminó. El Sanedrín fue disuelto. Toda una forma de vida acabó en fuego y sangre, pero los cristianos de Jerusalén sobrevivieron porque Simeón los había sacado a tiempo. Después de la destrucción, cuando fue seguro, Simeón trajo a su comunidad de vuelta a lo que quedaba de Jerusalén. La ciudad estaba devastada, poco más que ruinas y campamentos militares romanos, pero la comunidad cristiana se reconstruyó. Era más pequeña ahora, más vulnerable, pero resistió.
y seguía siendo dirigida por la familia de Jesús. Simeón lideró la iglesia de Jerusalén durante décadas, un período extraordinariamente largo, pero los emperadores romanos tenían un problema con la familia de Jesús que iba más allá de la religión. La familia reclamaba descender del rey David, y Roma estaba profundamente incómoda con cualquiera en Palestina que pudiera reclamar sangre real judía. Las expectativas mesiánicas seguían vivas entre el pueblo judío. Cualquiera con una pretensión creíble al trono de David era un posible líder para una rebelión. El emperador Vespasiano, que llegó al poder en el año 69, ordenó que todos los descendientes de David fueran rastreados y eliminados. Fue una campaña sistemática de exterminio genealógico. Su hijo Domiciano continuó esta política con una intensidad aún mayor. Y aquí es donde encontramos una de las historias más extraordinarias de la historia cristiana primitiva. Una historia que proviene directamente de fuentes antiguas y que suena casi demasiado dramática para ser real. En algún momento, durante el reinado de Domiciano, que duró del 81 al 96, unos informantes reportaron al emperador que aún vivían nietos de Judas, el hermano de Jesús. No eran cristianos cualquiera, eran parientes de sangre del hombre cuyos seguidores se habían extendido por todo el imperio romano y reclamaban descender de David. Domiciano era un emperador paranoico y cruel. Ordenó que los nietos de Judas fueran traídos ante él en Roma. El historiador Hegesipo, cuyo relato fue preservado por el historiador posterior Eusebio, nos cuenta lo que ocurrió en aquella sala de audiencias imperial. Estos dos jóvenes, cuyos nombres se cree que eran Sócer y Santiago, según registros conservados en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, fueron llevados ante el emperador romano. Domiciano les preguntó directamente si eran descendientes de David. Dijeron que sí. No tenía sentido mentir. Todos sabían quiénes eran. Luego les preguntó sobre sus propiedades y su riqueza, tratando de determinar si tenían los recursos para financiar una insurrección. Le dijeron al emperador que entre los dos poseían unas 16 hectáreas de tierra, valoradas en unos 9.000 denarios, y la trabajaban ellos mismos con sus propias manos para pagar sus impuestos y alimentar a sus familias. Entonces, para demostrarlo, extendieron las manos para que el emperador las inspeccionara. Sus palmas estaban callosas, agrietadas y ásperas por años de cavar, sembrar y cosechar. Eran las manos de campesinos de subsistencia, no de revolucionarios, no de reyes en espera. Solo hombres que trabajaban la tierra de sol a sol. Entonces, Domiciano hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Cuándo vendrá? ¿Es un reino político? ¿Están tramando algo? Los nietos de Judas le dijeron al emperador que el reino de Cristo no era de este mundo, no era terrenal ni político. Vendría al final de los tiempos, cuando Cristo regresara en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Estaban repitiendo las palabras de su propio tío abuelo. El mismo Jesús había dicho esencialmente lo mismo a Poncio Pilato décadas antes, cuando Pilato le preguntó si era rey. Domiciano miró a estos campesinos de manos curtidas, escuchó su discurso sobre un reino espiritual que llegaría solo al final de los tiempos y decidió que no merecían su atención. Hizo un gesto con la mano, los despidió con desdén y los dejó ir. Pero la historia no termina con su liberación. Hegesipo nos cuenta que después de ser liberados, estos nietos de Judas regresaron a sus hogares y se convirtieron en líderes de iglesias en sus comunidades. Eran respetados y honrados tanto por su valentía al testificar ante el emperador como por ser parientes del Señor. Gobernaron iglesias por toda Palestina. La gente los admiraba. Los seguían por quién era su familia. Dirigieron esas iglesias hasta el reinado de Trajano,
que comenzó en el año 98. A finales del siglo I, apenas 60 años después de la crucifixión, las comunidades cristianas en Palestina seguían siendo dirigidas por los parientes de sangre de Jesús. El modelo original de liderazgo familiar se mantenía incluso bajo la persecución imperial. Mientras tanto, el viejo Simeón seguía vivo y seguía liderando la iglesia de Jerusalén. Había sobrevivido a la revuelta judía, había sobrevivido a la destrucción del templo, había sobrevivido a las purgas de Vespasiano, había sobrevivido a la persecución de Domiciano y al arresto de sus parientes. Este hombre tenía una resistencia casi sobrenatural. Pero el emperador Trajano resultaría ser su final. Bajo Trajano, que gobernó del 98 al 117, el cristianismo fue oficialmente criminalizado a través de un intercambio de cartas entre Trajano y Plinio el Joven, el gobernador de Bitinia. Plinio había escrito para preguntar cómo debía manejar el creciente número de cristianos en su provincia. La respuesta de Trajano estableció la primera política romana oficial sobre el cristianismo. No se debía buscar activamente a los cristianos, pero si eran denunciados por su nombre y se negaban a retractarse ofreciendo sacrificio a los dioses romanos, debían ser ejecutados. En Palestina estalló una doble persecución. Los romanos cazaban tanto a descendientes de David como a cristianos confesos. Simeón era ambas cosas. Estaba señalado por partida doble. Unos informantes denunciaron a Simeón ante el gobernador romano Ático, y no eran acusadores cualquiera. Según Hegesipo, algunos de los informantes provenían de sectas cristianas heréticas, grupos disidentes que se habían separado de la iglesia principal por disputas teológicas. Vieron una oportunidad de destruir a un líder rival entregándolo a los romanos. La política interna del cristianismo primitivo podía ser tan despiadada como la persecución externa. Simeón fue arrestado y llevado ante Ático. Tenía más de 100 años en aquel momento. La mayoría de las fuentes antiguas sitúan su edad en 120, aunque algunos historiadores consideran esa cifra simbólica, un eco de Moisés, que también murió a los 120. Sin importar su edad exacta, lo que ocurrió después fue brutal. Simeón fue torturado durante días. No fue una ejecución rápida, sino una tortura prolongada y sistemática diseñada para quebrantar su voluntad y obligarlo a negar a Cristo. Los funcionarios romanos supuestamente quedaron asombrados de que un hombre tan anciano pudiera soportar semejante sufrimiento sostenido sin ceder. Nunca renunció a su fe, nunca negó su herencia, nunca delató a otros creyentes. Al final, alrededor del año 107, Simeón, hijo de Clopas, primo de Jesucristo, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado. Murió de la misma manera que su Señor, clavado en una cruz, y lo soportó con la misma callada firmeza que había definido toda su extraordinaria vida. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Después de Simeón, todavía hubo obispos judíos en Jerusalén, pero la conexión familiar directa se iba debilitando con cada generación que pasaba. La era del liderazgo por parte de los parientes cercanos de Jesús estaba llegando a su fin, pero no terminó de golpe. Según el historiador de la Iglesia Eusebio, hubo 15 obispos judíos de Jerusalén en total, una sucesión ininterrumpida de creyentes judíos circuncidados, cada uno de ellos parte de la comunidad hebrea cristiana. Esta línea se extendió desde Santiago el Justo hasta un hombre llamado Judá Kiriakos. Judá Kiriakos es una de las figuras más fascinantes y olvidadas de toda esta historia. Según el escritor del siglo IV Epifanio de Salamina, Judá era bisnieto de Judas, el hermano de Jesús.
Eso lo convertía en un tataranieto político de Jesucristo. Fue el 15º y último obispo judío de Jerusalén. Su mandato coincidió con uno de los eventos más catastróficos de la historia judía, la revuelta de Bar Kokhba. En el año 132, un carismático líder militar judío llamado Simón Bar Kokhba lanzó una rebelión masiva contra Roma. El famoso rabino Akiva declaró públicamente que Bar Kokhba era el Mesías, y cientos de miles de judíos se unieron a su causa. Por un breve y espectacular momento, los rebeldes realmente lo lograron. Expulsaron a los romanos de Jerusalén, establecieron un estado judío independiente, acuñaron sus propias monedas, mantuvieron la ciudad santa durante casi 3 años, pero la respuesta romana, cuando llegó, fue devastadora más allá de cualquier cosa que los judíos hubieran experimentado antes. El emperador Adriano envió a sus mejores generales con 6 legiones completas, una fuerza militar aplastante. La revuelta fue sofocada para el año 135 y el castigo de Adriano hizo que la destrucción del 70 pareciera casi piadosa en comparación. Jerusalén fue arrasada hasta sus cimientos y reconstruida como una ciudad romana pagana llamada Aelia Capitolina. Un templo dedicado a Júpiter fue erigido en el monte del templo, donde una vez se había alzado el templo judío. Una estatua del propio Adriano fue colocada donde había estado el Santo de los Santos, y entonces llegó el decreto que lo cambió todo. Se prohibió a los judíos entrar en la ciudad por completo, bajo pena de muerte. Cualquier persona circuncidada encontrada dentro de los límites de la ciudad sería ejecutada en el acto. Esta prohibición incluía a los cristianos judíos, incluso a aquellos como Judá Kiriakos, que se habían negado a apoyar la revuelta de Bar Kokhba precisamente porque no lo reconocían como el Mesías. No importaba. Si estabas circuncidado, estabas excluido, sin excepciones. Los Desposini, que habían tenido su base en Jerusalén y la región circundante durante más de un siglo, se convirtieron de repente en exiliados en su propia tierra ancestral. La ciudad donde Santiago había dirigido la iglesia, donde Simeón había reconstruido después de la primera destrucción, donde generación tras generación de los parientes de Jesús habían servido como obispos, ahora les estaba prohibida. Después del año 135, la iglesia de Jerusalén fue reorganizada por autoridades externas. Un obispo gentil llamado Marcos fue nombrado por el metropolitano de Cesarea. Por primera vez en la historia del cristianismo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la comunidad original, no estaba dirigida por un creyente judío. La cadena ininterrumpida de obispos hebreos, que se remontaba hasta Santiago, el hermano de Jesús, se rompió para siempre. Judá Kiriakos sobrevivió a la revuelta. Según fuentes posteriores, vivió hasta alrededor del año 148, bien entrado el reinado del emperador Antonino Pío. Pero ya no podía funcionar como obispo residente de Jerusalén. Era un obispo en el exilio, manteniendo toda la autoridad que podía entre las dispersas comunidades judeo-cristianas de Galilea. Su poder real había desaparecido. Con Judá Kiriakos, el último vínculo institucional formal entre la Iglesia de Jerusalén y la familia de Jesús quedó roto. Pero hay una parte de esta historia de la que nadie habla. Los Desposini no solo perdieron sus iglesias y sus títulos, perdieron algo mucho más valioso. Perdieron el control de la historia de su propia familia, y lo que la reemplazó habría sido irreconocible para cualquiera que realmente hubiera conocido a Jesús. Los Desposini, como comunidad, no desaparecieron de la noche a la mañana. Se retiraron al campo Galileo, a los pueblos de Nazaret y Cocaba, donde sus familias habían mantenido raíces durante generaciones.
Eran los mismos pueblos que Sexto Julio Africano mencionó cuando escribió sobre las prácticas genealógicas de la familia alrededor del año 220. Africano nos cuenta que el rey Herodes había intentado eliminar las pruebas del linaje davídico siglos antes, quemando los registros genealógicos públicos. Herodes era un idumeo, no un verdadero israelita, y era patológicamente inseguro respecto a su falta de ascendencia judía legítima. Así que ordenó destruir los archivos, esperando que si nadie podía demostrar su descendencia de David, nadie podría cuestionar su derecho a gobernar. Pero los parientes de Jesús no se dejaron borrar tan fácilmente. Unas pocas familias cuidadosas habían conservado registros privados. Preservaron sus genealogías de memoria y a partir de documentos familiares personales, transmitidos de padres a hijos como reliquias sagradas. Se enorgullecían de mantener el conocimiento de su ascendencia, incluso cuando ese conocimiento podía costarles la vida. Africano dice que los Desposini trazaban su genealogía de memoria y del libro de registros diarios con la mayor fidelidad posible. Eran familias que sabían exactamente quiénes eran, quiénes habían sido sus antepasados y cómo se conectaban con aquel hogar en Nazaret. En un mundo donde la mayoría de la gente no podía rastrear su familia más allá de 2 o 3 generaciones, los Desposini mantenían registros meticulosos que se remontaban siglos atrás. Según Malachi Martín, cada comunidad primitiva de cristianos judíos estaba gobernada por un patriarca Desposini. Cada uno de estos líderes llevaba uno de los nombres tradicionales de la familia: Zacarías, José, Juan, Santiago, José, Simeón, Matías. Pero ninguno de ellos fue llamado jamás Jesús. Ese nombre estaba reservado. Era demasiado sagrado para que cualquier otro miembro de la familia lo llevara, incluso aquellos que compartían su sangre. Algunos de estos líderes reclamaban descender tanto del rey David a través de la línea real, como de la línea sacerdotal de Aarón a través de otras ramas familiares. Si esas afirmaciones eran ciertas, significaba que poseían una doble autoridad: el derecho a gobernar y el derecho a servir en el altar. Una concentración extraordinaria de poder simbólico en un puñado de familias campesinas, de pueblos palestinos, de los que nadie había oído hablar. Hay otra dimensión de esta historia que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Los Desposini no eran solo una familia. Eran custodios de una comprensión particular de quién era Jesús y qué significaba su mensaje. Y cuando fueron silenciados, esa comprensión se fue con ellos. Piensa en lo que se perdió. Los Desposini tenían algo que ningún teólogo en Roma o Constantinopla podía poseer jamás. Tenían recuerdos familiares. Tenían historias transmitidas de generación en generación, de personas que realmente habían vivido con Jesús, comido con Él, visto cómo crecía. Sabían qué comía, cómo hablaba, qué le hacía reír. Conocían al Jesús privado, no solo al hacedor de milagros público. Cuando surgían discusiones en la iglesia primitiva sobre qué habría querido Jesús, si los conversos gentiles debían seguir la ley judía, cómo se debía observar el sábado, si las reglas alimentarias seguían vigentes, los Desposini podían apelar a algo que ningún obispo de habla griega en Corinto podía igualar. Podían decir: nosotros lo conocimos, nuestra familia lo recuerda, y ustedes se están equivocando. Pero aquí viene el giro cruel. Cuanto más se alejaba el cristianismo de sus raíces judías, más el conocimiento íntimo de los Desposini se convertía en una amenaza en lugar de un valor. La iglesia gentil estaba construyendo una teología basada en la filosofía griega, explicando la naturaleza de Cristo a través de conceptos como hipóstasis y homoousios, términos que no habrían significado nada para Santiago o Simeón.
Y a la familia que había conocido a Jesús como una persona viva y real, le estaban diciendo personas que nunca lo habían conocido, que no entendían quién era realmente. Imagina eso, imagina ser el nieto de un hombre que había compartido habitación con Jesucristo y que un obispo en Alejandría te diga que tu comprensión de Jesús es herética. Eso es exactamente lo que sucedió. Grupos judeo-cristianos como los nazarenos y los ebionitas, comunidades que casi con certeza incluían familias de Spósini, fueron empujados gradualmente a los márgenes y luego tachados de herejes. No porque negaran a Jesús, lo adoraban como el Mesías. Su crimen era que guardaban el sábado, seguían las leyes alimentarias, usaban una versión hebrea del Evangelio de Mateo, practicaban una forma de cristianismo que, siendo honestos, estaba más cerca de lo que Santiago y la iglesia original de Jerusalén habían practicado que cualquier cosa que sucediera en las basílicas de mármol de Roma. Los ebionitas se llamaban a sí mismos los pobres, que es lo que significa su nombre en hebreo. Y eso es lo que eran: comunidades pobres, dispersas por Palestina y Siria, aferrándose a una versión de la fe que la poderosa iglesia institucional quería borrar. Algunos de ellos probablemente no tenían idea de que sus tatarabuelas habían cocinado comidas para los apóstoles. Otros sabían exactamente quiénes eran y mantenían las genealogías ocultas como se esconde un tesoro en tiempos de guerra. Y luego estaba un hombre llamado Conón. Esta es una historia que casi nadie conoce. En el siglo III, durante una de las persecuciones romanas, un hombre de Nazaret llamado Conón fue arrestado y llevado ante un juez. El juez le preguntó quién era. Conón dijo que era de Nazaret y que pertenecía a la familia de Cristo, no un seguidor de Cristo, no un creyente en Cristo. Dijo que era familia, se identificó por la sangre, en medio de una persecución romana, cuando declarar cualquier conexión con el cristianismo podía costarte la vida. Este hombre se puso de pie y dijo: «Soy de su familia». Conón fue martirizado, pero su nombre sobrevivió en registros mantenidos por familias de la región de Galilea, familias que el estudioso de Cambridge, Richard Bauckham, ha rastreado en documentos genealógicos que se remontan al siglo II. Conón no era una leyenda, era una persona real con un linaje real, haciendo una reclamación real frente a un juez romano real, y murió por ello. Eso significa que al menos 200 años después de la crucifixión, había personas en Nazaret que todavía se identificaban como parientes de Jesús, no de manera metafórica, no espiritualmente, por sangre. Conocían su linaje, guardaban sus registros, y cuando llegó el momento, estaban dispuestos a morir por el nombre que llevaban. Ese tipo de convicción no se obtiene leyendo un libro de teología. Viene de saber, en lo más profundo de tus huesos, que el hombre sobre el que el mundo entero discute era tu familia. Durante los 2 siglos siguientes a la revuelta de Bar Kokhba, los de Spósini vivieron en una especie de crepúsculo silencioso. Eran conocidos dentro de sus comunidades, mantenían sus tradiciones, pero eran cada vez más invisibles para el mundo cristiano en general, que ahora tenía su centro en Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. El cambio en el centro de gravedad del cristianismo fue sísmico. En una sola generación después de los apóstoles, la fe había pasado de ser un movimiento judío dirigido por la familia de Jesús a una institución gentil dirigida por obispos de habla griega que no le debían nada al hogar de Nazaret. Las misiones de Pablo habían abierto las compuertas. Los conversos gentiles entraron a raudales por decenas de miles. La teología se articulaba en categorías filosóficas griegas tomadas de Platón y Aristóteles. La liturgia se celebraba en griego y latín.
Las prácticas judías que el propio Jesús había observado, el sábado, las festividades, las leyes alimentarias, estaban siendo abandonadas como vestigios obsoletos de la antigua alianza. En los pueblos galileos, los desposini guardaban el sábado, observaban la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, circuncidaban a sus hijos, estudiaban la Torá, creían en Jesús como el Mesías, pero adoraban de una manera que habría sido irreconocible para los cristianos de Roma y completamente familiar para los judíos de la calle de al lado. Estaban atrapados entre dos mundos, rechazados por el judaísmo mayoritario por creer en Jesús y marginados por el cristianismo mayoritario por seguir siendo judíos. Era una posición solitaria y solo se volvía más solitaria con el paso de los siglos. Pero los desposini tenían una última carta por jugar, una oportunidad final de recuperar lo que les habían arrebatado. Y cuando ese momento llegó, en una sala de audiencias romana, en el año 318, todo lo que la familia de Jesús había soportado durante 3 siglos se redujo a una sola conversación. Y entonces llegó el año 318 y la reunión con el Papa Silvestre con la que comenzamos esta historia. La reunión que lo cambió todo, o más bien, confirmó que todo ya había cambiado. Constantino había legalizado el cristianismo apenas 5 años antes. La iglesia estaba siendo reorganizada con respaldo imperial. Los obispos estaban recibiendo autoridad política, exenciones de impuestos y financiamiento del gobierno. La iglesia institucional se estaba convirtiendo en una estructura de poder a una escala que Santiago y Simeón nunca podrían haber imaginado. Los desposini vieron esta transformación y decidieron que era ahora o nunca. Si la iglesia se estaba reconstruyendo, querían que su lugar fuera restaurado. Una delegación encabezada por un hombre llamado José, el mayor de todos ellos, viajó a Roma y consiguió una audiencia con Silvestre. Presentaron sus demandas: que se revocara a los obispos griegos, que se nombraran obispos desposini en Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Alejandría, que se restauraran las contribuciones financieras a Jerusalén como iglesia madre, que se reintrodujeran el sábado y las festividades bíblicas. Silvestre dijo que no, a todo. La iglesia madre está ahora en Roma. Acepten a los obispos griegos. La ley judía ha sido cumplida y superada. Esta conversación ha terminado. Martín señala algo notable sobre este rechazo. Ni Silvestre, ni ninguno de los 32 papas que lo precedieron, ni ningún papa que vino después, reconoció o destacó públicamente la existencia de al menos 3 líneas bien documentadas y auténticas de descendencia sanguínea de la familia de Jesús. Los desposini eran conocidos, su linaje estaba registrado, sus reclamaciones nunca fueron refutadas, simplemente fueron ignorados. Después del año 318, los desposini desaparecen del registro histórico. El último encuentro documentado entre la iglesia institucional y la familia de su fundador termina en un rechazo burocrático y luego silencio. ¿Qué pasó después de eso? Hay varias posibilidades y ninguna tiene un final feliz. Algunos desposini probablemente se asimilaron al cristianismo mayoritario, abandonando sus prácticas distintivas y su identidad familiar para sobrevivir en un mundo que ya no valoraba ninguna de las dos cosas. Otros probablemente perdieron el rastro de su linaje con el paso de las generaciones. Sin apoyo institucional, sin archivos públicos, los árboles genealógicos se desvanecen. En 3 o 4 generaciones después de la reunión con Silvestre, la mayoría de las familias desposini probablemente habían olvidado quiénes eran. Los hijos dejaron de preguntar. Los nietos nunca supieron que había una pregunta que hacer, y algunos pueden haber resistido más de lo que nadie imagina.
Ya hablamos de Conón en el siglo III. La investigación de Bauckham sugiere que ciertas familias de la región de Galilea preservaron tradiciones genealógicas que podrían remontarse aún más atrás. Estas no son teorías conspirativas, son argumentos académicos cuidadosos basados en evidencia documental real. Luego está la ficción, el Código da Vinci, el Santo Grial y la sangre real, los caballeros templarios, el priorato de Sion. Todo construido sobre la falsa premisa de que Jesús se casó con María Magdalena y fundó una dinastía europea secreta. Nada de eso resiste 5 minutos de análisis histórico serio. Los verdaderos desposini no se escondían en castillos franceses. Cultivaban 16 hectáreas de tierra rocosa palestina y rezaban para que el siguiente emperador no ordenara su ejecución. La historia de los desposini importa porque revela algo esencial sobre cómo el cristianismo se convirtió en lo que es hoy, y plantea preguntas que la mayoría de las iglesias preferirían no responder. Piensa en cómo era la iglesia primitiva antes de que Roma tomara el control. No había papa, no había Vaticano, no había cardenales, ni liturgias elaboradas en latín, ni catedrales con vitrales. Había una familia judía en un pequeño pueblo, dirigiendo pequeñas comunidades de creyentes que se reunían en casas, compartían comidas y recordaban las historias de un hombre al que habían conocido personalmente. El primer servicio religioso no se celebró en una basílica, se celebró alrededor de una mesa. La primera comunión no se realizó con cálices de plata y hostias. Fue pan partido por las manos de personas que habían partido el pan con el propio Jesús. El primer sermón no se pronunció desde un púlpito de mármol. Lo dijo Santiago, un hombre que había crecido compartiendo habitación con el Mesías. Ese es el cristianismo que existía antes de las instituciones, antes de los concilios, antes de los credos. Y las personas que lo encarnaban más plenamente eran los desposini. Cuando hablamos de volver a la iglesia primitiva, algo que los cristianos de todas las denominaciones adoran decir, rara vez queremos decir lo que creemos. Volver a la iglesia primitiva no significa música de alabanza moderna y códigos de vestimenta informales. Significa una familia judía en Galilea, guardando el sábado, observando las festividades y contando historias sobre su hermano, su primo y su tío que resucitó de entre los muertos. Significa manos callosas, suelos de tierra y una fe tan íntima que no necesitaba un edificio. Eso es lo que se perdió cuando los desposini fueron rechazados. No solo un linaje, no solo una reclamación política, toda una forma de ser cristiano que el mundo ha olvidado casi por completo. Al principio, la fe era un asunto de familia. Santiago dirigía la iglesia, Simeón lo sucedió, los nietos de Judas gobernaban comunidades. La autoridad fluía a través de la sangre, la memoria y las comidas compartidas en casas pequeñas, donde todos podían recordar al hombre que lo había comenzado todo. Ese modelo fue reemplazado a lo largo de 3 siglos por una jerarquía institucional con sede en Roma, que operaba en griego y latín, gobernada por obispos que nunca habían visto Palestina y cuya autoridad provenía de la sucesión apostólica en lugar de la conexión familiar. Ambos modelos tenían sus fortalezas. El modelo familiar preservaba la intimidad, la continuidad y el testimonio directo. El modelo institucional permitía el crecimiento, la organización y la adaptación a un mundo diverso y multicultural. Pero la transición de uno al otro no fue amable y no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas y tuvo el costo de borrar a la misma familia que hizo posible el cristianismo. Hay una profunda ironía difícil de pasar por alto. La fe que enseña a sus seguidores a llamar a Dios Padre
la fe que enfatiza la familia espiritual y la pertenencia. La fe que llama a la Iglesia el cuerpo de Cristo. Esa fe le dijo a la verdadera familia física de Cristo que su sangre no contaba. Santiago el Justo, que oró tanto que sus rodillas se volvieron duras como cuero y fue martirizado por negarse a negar a su hermano. Simeón, que guió a su pueblo a un lugar seguro antes de que Jerusalén ardiera, que sobrevivió a 4 emperadores y fue crucificado a una edad en la que la mayoría de las personas llevaban décadas muertas. Los nietos de Judas, que se presentaron ante el hombre más poderoso del mundo, le mostraron sus manos callosas y le dijeron que el reino de Cristo no es de este mundo. Judá Quiriacos, el último obispo judío, que mantuvo su título incluso cuando los romanos le prohibieron entrar en su propia ciudad. Estos no son personajes de ficción, son figuras históricas documentadas, confirmadas por múltiples fuentes independientes, cristianas, judías y romanas. Son tan reales como cualquier personaje del mundo antiguo. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos nunca han escuchado sus nombres. La línea familiar más sagrada de la historia humana no terminó con una última resistencia dramática. Terminó con un apretón de manos y una puerta cerrada en una oficina romana, con una negación del Papa que tenía preocupaciones mayores que un grupo de campesinos galileos con genealogías antiguas y tradiciones anticuadas. Y en algún lugar allá afuera, dispersa a lo largo de los siglos, mezclada en el vasto océano de la genealogía humana, la sangre de la familia de Jesús sigue fluyendo, en personas que nunca lo sabrán. En familias que perdieron los registros hace generaciones, en descendientes que no tienen idea de que sus antepasados una vez estuvieron ante emperadores y declararon con serena certeza que el reino de Cristo no es de este mundo. Esta es la historia de los Desposini, la familia olvidada de Jesús, una historia que estuvo enterrada durante 1700 años, hasta ahora. Pero los Desposini no fueron los únicos a quienes la iglesia primitiva intentó silenciar. Hubo evangelios enteros, comunidades enteras, versiones enteras del cristianismo que fueron declaradas heréticas y borradas de la historia. Y algunas de las cosas en las que creían te van a sorprender de verdad. Esa historia es el video que aparece en pantalla ahora mismo. Haz clic. Y si llegaste hasta el final de está claro que no eres alguien que se conforma con la versión superficial de las cosas. Dale a suscribirse. Las historias que voy a cubrir a continuación van aún más profundo que esta. Y créeme, no te vas a querer perder lo que viene.